Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, el tema de Afganistán, ya conocido por muchos, sigue siendo una incógnita para el mundo. Después de casi 20 años de ocupación norteamericana y de los países de la OTAN en Afganistán, todo está, amigos, igual o peor que en el 2001. Algunos dicen que se han perdido mucho más de 2 billones de dólares, se han perdido 20 años en un total desastre. Además de pérdidas humanas por parte del ejército, efectivos extranjeros, se dicen que 2.300 personas por un lado, 70.000 efectivos del ejército afgano. Y por otro lado, pues Afganistán ha demostrado que es un país indominable, tiene una topografía demasiado escarbada, en la que se dificulta incluso la vida y la comunicación entre las distintas tribus y facciones religiosas que habitan ese país. Producto de este aislamiento territorial es precaria la cohesión social, hay una falta de identidad que los una, ¿verdad? Como afganos me refiero, y los mueva a defender lo que es su país y no en particular la facción a la que pertenezcan, sea etnia o sea religiosa. Si nos vamos a la historia de Afganistán, en 1842 el Imperio Británico también salió derrotado. Luego los soviéticos en 1979 y ahora sucede algo similar que le pasa a los norteamericanos y a sus aliados con esta retirada. Todo esto, amigos, mezclado, por supuesto, con influencias geopolíticas de los poderosos de turno. Este país queda de nuevo en manos de los talibanes, 36 millones de personas con un régimen que podría calificarse como de medieval y oscurantista, un emirato islámico, una dictadura religiosa regida por la Sharia islámica estricta, donde las minorías y las mujeres no son consideradas como seres humanos. Otro interrogante que nos surge es si este territorio volverá a ser cobija de grupos terroristas, como el caso de Al-Qaeda, motivo que fue el motivo, ¿verdad?, de la invasión del 2001. Bueno, pero para analizar este tema hemos invitado a dos expertos en política internacional. Vamos a darle la bienvenida a Ariel Gotró y a Inocencio García. Bienvenidos, Inocencio, Ariel. Bueno, bienvenido, Mónica. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Y buen día. Qué buena mutual tengo yo aquí sentada. Con este joven, ¿no? Con este joven y este joven aún. Todos. Tenemos un poco de... Sí, la verdad es que Ariel se ha hecho experto en estos temas y ni a hablar de Inocencia, porque ya Inocencio era un experto desde hace mucho. O sea que tenemos una buena mutual. Amigos, yo quisiera comenzar diciendo que en marzo de este año, estamos en septiembre, apenas en marzo, la mitad del territorio afgano estaba controlada por la fuerza del gobierno y el 15% por los talibanes. Y el resto era, vamos a decir, un territorio en disputa. 6 meses después, todo el país está en manos de los talibanes. Entonces, menos quizás alguna aldea que se resista. Entonces, yo me pregunto, primero quisiera comenzar hablando qué pasó, para después hablar de qué pasará a partir de este nuevo gobierno, que por cierto, creo que no está reconocido todavía por ningún país, o sí, o ya lo reconocieron. China y Rusia. Ya China y Rusia lo reconocieron. Tienen sus embajadas ahí. Ya tienen sus embajadas. No se fueron, están ahí. O sea que cuando se queda la embajada quiere decir que se reconoce de inmediato. Claro. Sí, se retiraron los occidentales, pero China y Rusia, que dejaron sus embajadas ahí por razones geopolíticas. Exactamente. ¿No? Que lo No sé si Ariel quiere iniciar o como tú quieres que... Como ustedes quieran, bueno, vamos a ver. Entonces, con la venia de ustedes, bueno, yo creo que primero debemos poner esto en contexto porque realmente es un tema muy complejo. La zona es una zona muy compleja. Lo primero que yo diría que deberíamos indicar es que ese fracaso que ya se le atribuye a Estados Unidos, a mí me llama mucho la atención porque ahí no hubo un estudio de antropología cultural. Porque resulta que, aunque el presidente Joe Biden ha señalado
que la idea no era constituir una nación, reconstruirla. Sin embargo, eso eran parte de los objetivos, el objetivo central. Y en Afganistán no se puede o no se podía construir una nación centralizada, democrática, por el hecho de que no es una nación, hay 5 naciones, ¿no? Están los pastún, que es el 90% de la población, hay tayikos, hay uzbecos, y hay turcomanos y hay arazá, que son descendientes de los iraníes, ¿no? Es decir, estamos hablando de un caleidoscopio de naciones, inclusive donde cuando hay elecciones, el de la tribu no vota por una autoridad central, sino que vota por el clan, por el jefe de su tribu. En consecuencia, es imposible tú llevar todo lo que tiene que ver a la concepción occidental del Estado-Nación a ese país. Y por eso había una monarquía constitucional, que fue en el momento en que en Afganistán las mujeres pudieron tener determinadas libertades democráticas e inclusive ocupar puestos, ¿no? Puestos que ahora están vedados. Ese me parece que es fundamental para poder entender el problema. Y lo segundo que a uno le llama la atención es el hecho de que, por ejemplo, es decir, hablando de la antropología cultural, el hecho de que Estados Unidos y Occidente en general no se da cuenta que está tratando con una nación que o por lo menos una etnia. Los pastún es el 90% de la población y hay un 40%. Tanto, Inocencio. Sí, yo pensaba que era el 50%. No, un 90% de la población y un 40% en Pakistán. Y la élite militar pakistaní es pastún, ¿no? Entonces, bueno, se cometieron errores estratégicos, ¿no? ¿Verdad? Porque se pensaba que en términos militares se pudiese resolver esa situación. Y resulta que si no hay una lectura de la historia, ya tú lo mencionabas en tu introducción, Alejandro Magno, en el 300 y pico antes de Jesucristo, fue derrotado, fueron derrotados los ingleses, fueron derrotados finalmente salieron en 1989 la Unión Soviética, que me parece que fue el punto de inflexión del fracaso de la Unión Soviética, del desplome, sí, ¿no? Sí. Y luego esta situación que ya todos sabemos que es la salida que ya se le llama humillante, no por nosotros, sino por los mismos analistas y al interior de los Estados Unidos, al grado de que, por ejemplo, Roger Pardo Maurel, que fue subsecretario de Defensa en el gobierno de George Bush hijo, señaló que ese día, que me parece que fue el 15 de agosto, la toma de Kabul, se debe leer como el día de la humillación de los Estados Unidos. Lo califica y él atribuye ese fracaso, lo atribuye a la división que hay interna de los Estados Unidos, porque, por ejemplo, en febrero del 2020 el gobierno de Donald Trump se sentó en las mesas de negociaciones con los talibanes, ¿no? Especialmente con Baradar, que es o en ese momento era el representante político situado en Doha, en Qatar, ¿no? Ahí se celebró ese acuerdo y cuando uno lee el acuerdo uno se da cuenta que realmente ahí el gobierno de Donald Trump cometió errores porque además no incluyó al gobierno afgano, lo dejó fuera en la negociación y la negociación fue directamente con los talibán. Es decir, que estamos ante la presencia de un conjunto de errores de carácter estratégico que han hecho que no solo Estados Unidos, sino Occidente, porque estaba Alemania, estaba el Reino Unido, y lógicamente que la salida estrepitosa, humillante, como ya se le llama, tensionó las relaciones, por ejemplo, de Estados Unidos con sus aliados, ¿no? En definitiva, cuando uno ve, por ejemplo, ahora la conformación del gobierno, que son 33
ya está conformado el gobierno con los cargos, para que tengamos una idea del peso de la etnia pastún en la conformación de esa sociedad, de ese país, Afganistán. Estamos hablando de que solamente en esos 33 hay un tayiko y un uzbek. Pero ahí es que vienen los problemas, porque de hecho los tayikos nunca fueron parte del otro gobierno de los talibanes, y siempre han estado en guerra. Que tanto Jamil Karzai como Afghani que se fue, Ashraf Ghani, que se fue antes de que concluyeran la toma de Kabul por parte de los talibán, son de origen pastún, ¿no? Es decir, que todo eso hay que entenderlo para poder tener una visión clara de cuál es la conformación étnica demográfica. Son alrededor de 39, casi 40 millones de habitantes. Tú hablabas una cosa importante, que hablaba de la orografía. Sí, ¿no? Importantísimo. Pero sin embargo, los talibanes nacen en 1994 entre la frontera entre Afganistán y el Baluchistán pakistaní, ¿no? Y bueno, surgen a partir de que se incorporan a lo que se llama la madrasa, que es toda la escuela coránica, ¿no? ¿Verdad? Y que inclusive a partir de ahí, cuando Estados Unidos auspicia a los mujahidines en contra de la Unión Soviética, pues cogen fuerza. Pero entonces cogen fuerza. No metamos ahí todavía, Inocencio, para darle paso a Ariel. Ariel, ha tocado Inocencio un punto muy interesante, porque ha hablado de antropología cultural. Entonces, no sé si los amigos están claros, porque si hablamos de guerra, de invasión a un país, ¿qué tiene que ver la antropología cultural? Y él muy bien ha señalado que quizás si hubiera habido estudios al respecto, los Estados Unidos y todas las tropas de la OTAN hubieran hecho un mejor trabajo, porque no era militarmente como se iba a resolver este conflicto, y 20 años lo han demostrado y muchos recursos gastados. Pero entonces yo te pregunto, Ariel, ¿en otras invasiones de este tipo se ha hecho antropología cultural? Porque aquí nos enfrentábamos a muchas etnias, ni siquiera es el caso de Vietnam, que pues era una población más cohesionada. Aquí tenemos, como decimos, muchas etnias, muchas concesiones religiosas, tenemos un país muy montañoso. Yo he visto algunos videos y aquello da miedo de todas las montañas que hay. El centro está atravesado también por una red, una cordillera, vamos a decir. El Himalaya. Ajá, el Himalaya. Entonces, yo te pregunto, Ariel, para ya hacer como una evaluación de otras invasiones, buscando construir un país, buscando paz y compararla con esta, antes se ha hecho antropología cultural, antes se ha hecho un estudio para ver qué podemos hacer aquí. Por ejemplo, cómo beneficiar un grupo o una etnia, un grupo social, lo que fuera, para que se hiciera cargo del gobierno, si los talibanes realmente ahora cumplirán algunos acuerdos que han hecho de incluir a otras facciones. Ya Inocencio me ha dicho que solo hay un uzbeco y un tayiko, o sea, en 33 posiciones. Ya ahí pues vamos comenzando mal, aunque él me ha aclarado que hay un 90% de pastunes, que yo pensaba que era un 40% o 50%. No, es un 90 más 40 en Pakistán. Pero entonces tayikos, ¿cuántos son? Son etnias más minoritarias, inclusive. Yo tengo un mapa por ahí, a ver si lo encuentran, que dice tayikos y así. Inclusive han sido reprimidos por los pastunes. Sí, eso sí, han sido reprimidos. Entonces yo te pregunto, Ariel, ¿cuál es la experiencia de una invasión como esta respecto a la construcción de un país? Otra cosa también que agrego es que ¿querrán los talibanes hacer realmente un país, o simplemente lo que quieren es imponer el islamismo y la sharia como legislación? Bueno, vamos a ir desagregando cada cosa para irla respondiendo. Mira, lo primero es que tenemos que remontarnos al objetivo inicial que tenía la misión de los Estados Unidos en Afganistán. Y
la misión esencial era capturar a Osama Bin Laden y destronar a los talibanes en Afganistán, lo cual lograron luego del ataque de las Torres Gemelas hace 20 años precisamente. Y lo hicieron pues prácticamente de manera sistemática, rápida. Digamos que ganaron la guerra, lograron el objetivo de erradicar a los talibanes en Afganistán. Pero luego de esto, esa misión se convirtió en lo que ustedes están mencionando, en una misión de construir una nación. O sea, el objetivo inicial no era construir una nación. O sea, ¿tú crees que después que ganó se debieron haber retirado si no hubo un buen plan entonces? Porque es lo que tú has dicho, hasta ahí ellos cumplieron su objetivo. Sí, sí. Lo que pasa es que el objetivo va cambiando en el tiempo. O sea, un objetivo militar tú lo logras rápidamente, pero un objetivo ya mucho más estructural y fundamental como tú crear instituciones en un país, establecer un régimen de seguridad, un régimen jurídico que realmente garantice derechos, es mucho más complejo. O sea, no es tan sencillo. Requiere tiempo, requiere inversiones cuantiosas en recursos, mucho dinero que de hecho se ha ido, como ustedes dicen, más de 2.000 millones de dólares en 20 años que prácticamente se han ido por la borda porque no han servido para nada. Y requiere también trabajar con la gente, o sea, trabajar con el afgano de a pie. Entonces, todo esto es mucho más complejo que sencillamente ocupar un país, invadirlo y demás. Creo que en ese devenir, en esa evolución, el plan maestro de los Estados Unidos y de sus aliados no fue estructurado de una forma correcta. Muchos de los fondos, sobre todo los temas que eran para seguridad y de construcción de la nación, los absorbió la corrupción interna. El gobierno de Afganistán y esos líderes se quedaron con mucha parte del dinero, no llegaba a los programas, no llegaba a la gente, inclusive a la policía, a la fuerza de seguridad de Afganistán, no llegaba ese dinero, sino que se quedaban con él, decían que todo se iba en comprar equipos y en las remuneraciones de la fuerza de seguridad, pero al contrario, se quedaban con ellos, no le daban un número real de cuáles eran las fuerzas de seguridad. Exacto, al final no se sabía ni siquiera, no. decían que eran 170,000 hombres, y ya para los últimos meses no se sabía si eran 50 o menos. Incluso yo llegué hasta ver una cifra de 300,000, que parece que nunca fue así. Es que no se sabía a ciencia cierta. Decían que eran 300 y estaban en nómina 300, pero en la realidad eran menos de 50,000 personas. Entonces, y otra cosa también, que el ejército afgano parece que era un ejército empleado como, si se pudiera decir, a medio tiempo. O sea, eran gente que hacían cosas hoy, mañana otra. No era un cuerpo armado dedicado 100% a esto, según he leído. No, o sea, no era... ellos sí fueron entrenados, pero las motivaciones y los incentivos faltaron. Otro problema fue que se concentraron en la seguridad de las grandes ciudades, Kabul y otras ciudades importantes, pero descuidaron el entorno rural y el interior del país, que fue precisamente lo que los talibanes comenzaron a capturar y encerraron prácticamente el país. Un país que hace frontera terrestre con otros, que depende del comercio, que esas rutas de acceso estaban muchas en controles de los talibanes, que eran los que garantizaban la seguridad y cobraban los peajes. Exacto, los peajes eran una forma de ellos también subvencionarse. Exacto, entonces todos estos factores unidos a otros, como dice Inocencio, la falta de incluir en los acuerdos de Doha al gobierno de Afganistán, el poner también una fecha límite de retiro, que fue ahora el 11 de septiembre,
del 2021, retirar el apoyo militar, logístico, los ataques aéreos, el soporte aéreo que daba el ejército de los Estados Unidos a la Fuerza de Seguridad de Afganistán, unido a otros factores, como ya hemos mencionado, pues aceleraron la caída del gobierno de Afganistán. No tenemos que ir a la pausa, pero yo quisiera 2 preguntas, dejarlas planteadas. Primero, ¿ustedes creen que realmente hubiese sido posible si hubiera habido un plan ya posterior a la captura de Osama Bin Laden, como bien ha dicho Ariel Gotró, que era su primer objetivo, ya una vez cumplido este objetivo, quedarse tantos años ahí sin un plan? Si hubiese habido un plan en una topografía tan difícil, en una sociedad tribal tan distinta, tan heterogénea, en un país donde la democracia es una palabra que no significa nada, habiendo un plan, ¿ustedes creen que realmente se hubiera logrado otro objetivo? Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría también que me hablaran un poco en el segmento próximo sobre cuando los talibanes fueron gobierno, sí, en el 96, ¿verdad? 96-2001. Ellos tuvieron con Jamil Karzai. Ajá, pero también el que mataron. Después vino Jamil Karzai. Ajá, el que mataron, que sacaron los Estados Unidos. Mansur. Ajá, Mansur. Sí, cuando Mansur fueron a Doha, hicieron acuerdos, hicieron acuerdos de una buena convivencia y demás. Y ahí fue entonces que vino el otro que era muy radical. En ese momento, ¿se pudo haber aprovechado para hacer una sociedad que hubiese caminado mejor? Nos vamos a la pausa y retomamos, porque es un contenido muy denso para entender lo que es, cómo funciona Afganistán. Volvemos enseguida. Tras la toma del poder por el grupo talibán, numerosos países e instituciones, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, se apresuraron a bloquear fondos para Afganistán. Pero la ONU, aunque se mostró crítica con el nuevo gobierno, llamó a permitir que el dinero siga fluyendo al país para evitar una crisis humanitaria. El propósito comprensible es negar estos fondos a la administración talibán de facto. Sin embargo, el efecto inevitable será una grave recesión económica que podría arrojar a muchos más millones a la pobreza y el hambre. La ONU insistió en que aislar totalmente al país no hará más que perjudicar a una población que ya vive en una situación extremadamente difícil. Y es que con un gobierno aparentemente lejos de las preocupaciones de los afganos y la violenta represión a las manifestaciones en Kabul y otras ciudades, el grupo talibán debe ahora conquistar la confianza del pueblo. Todo Panjshir está despejado, la gente puede ir a trabajar. Algunas personas dicen que torturamos a la gente y que nos llevamos a las mujeres y a las niñas. Yo digo que eso no es cierto. En el valle de Panjshir, la última parte de Afganistán donde los talibanes reivindicaron el lunes su victoria, el objetivo es el mismo. Tenemos un mensaje para nuestra nación, que siempre estamos a su servicio, les servimos, los protegemos y les proporcionamos seguridad. Después de haber tomado militarmente el país, el grupo talibán se enfrenta ahora al reto de gobernar Afganistán en medio del colapso de los servicios públicos y del hundimiento de la economía por la retirada de las tropas extranjeras. Los talibanes aseguraron que respetarían todas las opiniones afganas y que no tomarían represalias. Pero los informes de violencia e intimidación durante las protestas contradicen esas promesas. Los manifestantes pacíficos en varias provincias de Afganistán se han enfrentado a una respuesta cada vez más violenta por parte de los talibanes, incluyendo el uso de munición real, porras y látigos. Según la ONU, los talibanes también intentan ocultar sus abusos, intimidando violentamente a los periodistas. Se informó que a un periodista le habían dicho, mientras le daban una patada en la cabeza, que tenía suerte de que no lo hubieran decapitado.
Desde su llegada al poder el mes pasado, los talibanes han tratado de presentarse como más moderados, diciendo que se permitirá a las mujeres trabajar y a las niñas recibir educación. Pero las mujeres, que sufrieron un brutal sometimiento la última vez que los talibanes estuvieron al mando, entre 1996 y 2001, temen que el grupo no haya cambiado. Cuando los niños y las mujeres los ven, les tienen miedo porque su anterior gobierno era muy terrible. Esta gente es muy injusta y no son humanos en absoluto. No nos dan derecho a manifestarnos. No son musulmanes, sino infieles. El grupo aún no codificó ninguna ley ni ofreció detalles sobre cómo piensa gobernar, pero está dando muestras claras de que no tolerará ninguna resistencia contra su gobierno. Inocencio García y Ariel Gotró nos acompañan en este tema y hablamos sobre Afganistán. La verdad es que nos gustaría entender mucho mejor este tema, es denso el contenido, como les decía, y dejé planteado dos preguntas. ¿Realmente se hubiese podido construir o ayudar a construir un país ahora en estos 20 años con todas las diferencias que encontramos aquí? Y segundo, en el gobierno de los talibanes, 1996-2001, si realmente con algunos, vamos a decir, puntualizaciones que hizo el mulá Mansur, ¿verdad?, que fue capturado luego por tropas extranjeras, si hubiese sido un buen momento porque veo que fue, de todo lo que he visto, era la época donde tuvieron un aterrizaje mayor para todo el país. Mire, de todos modos yo creo que debemos partir del principio de que tú no construyes naciones desde fuera. Eso es lo que es la experiencia histórica, ¿no? Inclusive tenemos el mismo caso de Haití, ¿no? Sí. Es decir, tú no construyes estados, instituciones desde fuera, son los mismos nacionales, ¿no? Y con su liderazgo que deben de emprender esa tarea. Hay muchos casos, ¿no?, históricos que pueden ser, y me parece que este de Afganistán es uno de ellos, y yo creo que es uno de los más complejos, ¿no? Bueno, tú tienes, por ejemplo, el caso de Libia, que cada año, por ejemplo, las 9 tribus ungían a Muammar Gaddafi como rey de las 9 tribus, ¿no? Se quiso llevar democracia, bueno, y ahora están Libia, precisamente, hablando el ministro de Relaciones Exteriores francés, hablando de un proceso de sirianización, es decir, lo que hay en Libia parecido a lo que hay en Siria ahora. Entonces, pero yo creo, como tenemos tan poco tiempo, Mónica, es decir, que no es que van a ser los radicalmente diferentes estos talibanes a los de 1996, 2001, no. Pero allá a estos talibanes se le están llamando 2.0, ¿no? Es decir, son los hijos y nietos de los antiguos talibanes. Y si nos damos cuenta, ellos inclusive en medio de la guerra ya estaban haciendo diplomacia, visitando China, Rusia y otros países como Emiratos Árabes y también Qatar. Es decir, que si tendremos en otra oportunidad más tiempo, yo diría que ellos vienen con otra visión. No quiere decir que no vayan a aplicar la Sharia, que es la ley islámica más absoluta y estricta, ¿no?, con respecto a ese rigorismo, ¿no?, en materia de social, particularmente contra las mujeres. Pero hay que tomar en cuenta que ahora se inicia lo que, por ejemplo, Dan Collins, que es un empresario que vivió 20 años en China y que es estadounidense, habla chino. Dan Collins señala que ahí se está produciendo ya en este momento lo que Halford McKindle llamó el pivote geoestratégico de la historia. Es que quiere decir que el llamado la teoría del Heartland en esa zona, Asia Central, y resulta que tanto Afganistán como Irán se constituyen en dos ejes fundamentales que tienen que ver con Rusia y con China, fundamentalmente con esas dos grandes potencias,
y ese es un fenómeno que va producido la toma de Afganistán, ¿no? ¿Verdad? Por parte de estos talibanes que, repito, ya le están llamando 2.0, porque no tienen la misma actitud, por lo menos de política exterior, que tuvieron durante el periodo 1996-2001. Bueno, ojalá que así sea. Ariel, entonces hablemos de la economía. Sabemos que los talibanes se financiaban del opio, de los peajes, de la minería ilegal. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo armarán un país? Sí, bueno, mira, realmente ha sido así, inclusive cuando la ocupación de las fuerzas militares de los Estados Unidos y otros países, la economía de Afganistán no varió mucho, o sea, sigue siendo todavía alrededor del 90% del opio mundial se exporta desde Afganistán. La minería, que tienen amplias reservas de litio, lo cual es muy importante para las nuevas industrias, para las industrias de la tecnología, para la economía verde que viene ahora subiendo. Y también en el territorio de Afganistán está planteado que pase un gasoducto muy importante, que es el TAPI, que va de Turkmenistán hasta la India, pasando por Afganistán, Pakistán también, y se necesita cierta estabilidad política, seguridad interna para que eso sea posible, que pudiera ser ahora garantizada por los mismos talibanes, que eran los que tenían el pulso ahí con otras fuerzas del orden. Es decir, que la economía pudiera dar un giro, se pudiera incentivar algunos sectores, sobre todo los sectores que demandan más empleo, más mano de obra. La población promedio de Afganistán ronda los 20 años. O sea, casi la mitad de la población ha nacido del 2000 para acá. Es una población joven. Una población nueva, vamos a decir, que está virgen. En edad productiva, o sea, también. Es decir, que pudieran incentivar tal vez las industrias, otros rubros de la agricultura que no sean el opio, etcétera. Entonces, van a necesitar eso también para lo que estamos conversando. Para construir una nación, tú necesitas una base económica, tú necesitas capitales que lleguen, que pueden ser en la minería, en los recursos naturales, esa formación de capital inicial, y a la vez incentivar los sectores que más demanden la mano de obra. Que puede quizás ser... sea un buen momento para China invertir ahí. No, entonces, China ya destinó $400 millones para todo el tema de las redes eléctricas, ¿no? Que Estados Unidos, lamentablemente, en 20 años la dejó solo en un 35%. Y hay ya también planteadas grandes inversiones de infraestructura, como lo está haciendo, por ejemplo, China en África, ¿no? Por ejemplo, en Kenia, yo que estuve en Kenia en el 2016, hay un tren bala desde Nairobi a Mombasa, ¿no? Inclusive por esas inversiones, señalan expertos que África es el continente que tiene una mayor velocidad en crecimiento urbano, ¿no? Pero qué buena noticia. Entonces lo que va a ocurrir en esa zona, en ese Heartland, como le llama Hartford Mackinder, es que va a haber grandes tensiones. Recuérdense que por ahí es que va a pasar también por el gasoducto que señala Ariel, la ruta de la seda, ¿no? Y un elemento importante que es lo que Dan Collins señala como parte de la reedición de esa teoría de Hartford Mackinder, el inglés, es que ya tiene 115 años, es que se incorpora Irán muy probablemente a la Organización de la Cooperación de Shanghái, que tiene a Rusia, a Pakistán, a varios países del Centro Asia. Es decir, que hacia ahí se va a dirigir en los próximos años las tensiones geopolíticas
aparte de que también se trasladan para el mar de China también, en este momento, ¿no? Bueno, pero no es tan negro el panorama, según ustedes han dicho, Ariel. No hemos hablado del papel de Pakistán, que también es importante y tiene fuertes conflictos también con la India y esa población que está ahí en la frontera. Sí, pero el panorama pudiera no ser desolador entonces. Realmente podríamos decir y hacer un análisis prospectivo de los próximos pasos tal vez que daría el gobierno de Afganistán. Exacto. Uno de ellos es precisamente continuar fortaleciendo los lazos diplomáticos con algunos países, aumentar su reconocimiento internacional, pero al mismo tiempo debe trabajar algunos temas pendientes, los derechos humanos, derechos de las minorías, de las mujeres, es decir, trabajar esa parte para poder ganarse aliados, sobre todo en Occidente, que es donde más los necesita ahora mismo. De Estados Unidos también, ya el conflicto caliente terminó, pero siguen algunos temas pendientes. Tratar de tener un modus vivendi nuevo con los Estados Unidos que implique beneficios mutuos, en el cual se garanticen derechos humanos por el lado de Afganistán y Estados Unidos entonces se le garantice a Afganistán menos sanciones de tipo económico y ese tipo de cosas. ¿Qué se ha hablado sobre las sanciones? Todavía nada. Hasta ahora el tema de derechos humanos va a pesar mucho, es lo que te puedo decir. O sea, de cómo se trate a las mujeres, cómo se traten a las minorías y a las personas que quedaron en Afganistán, que fueron aliados de los Estados Unidos, porque hay muchas personas que están todavía ahí adentro que no van a salir. Hay algunos que escaparon, que se fueron de refugiados y demás, pero hay muchos que se van a quedar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? Entonces, el otro tema, aparte del reconocimiento diplomático, es el que hablamos, el económico, ¿no? O sea, cómo ellos van a reconstruir su economía, hacer una economía que no esté basada en el opio y en otros rubros que probablemente sean ilegales en el comercio internacional, y tener entonces una transición económica hacia una economía más sostenible. El problema es que la prohibición del opio, de hecho, una vez lo hicieron los propios talibanes y tuvieron que... Lo eliminaron. Pero tuvieron que volver a ella porque es una fuente que le entran, creo que leí que fueron $400 millones. Su principal fuente de ingresos. Y la población rural principalmente, y el fisco también que ellos cobran. La cadena vamos a decir, de cada vez que se cobra es inmensa. No sé si ahora ellos pudieran ir sustituyendo esos cultivos quizás. Sí, en la medida de que puedan llegar inversiones, porque tú necesitas formación de capital primero. Ellos no tienen esa formación interna, tú necesitas capitales de fuera muy fuertes, pueden venir de China, de Rusia y demás, para crear esa formación inicial y luego incentivar otros sectores de la economía, que pueden ser la manufactura, puede ser la agricultura, tiene mucho potencial. O sea, además de sembrar opio, pueden sembrar otras cosas y cosecharlas y demás y exportarlas. Yo creo que ese trabajo... Ganadores en la geopolítica del término de este conflicto y de Rusia y China. Rusia y China. Miren, por el tema de la inversión que yo creo que acaba de decir Ariel, yo creo que es importante. Bueno, si los talibanes pueden crear una institucionalidad importante, hace ya 11 años el Departamento de Estado decía en un informe, hablaba de que había en reservas de litio de 3 millones de dólares. Pero, por ejemplo, pero he leído otras cifras que en un año ha crecido 5 veces el precio y estamos hablando no de 3 millones de millones, sino de 11 millones de millones. Pero es un país inmensamente rico. Pero además tiene otros minerales que ahora no recuerdo. Las tierras raras. Y las tierras raras están calculadas en 3 millones de millones. Pero hay otro material que sirve no para el tema de los celulares, sino inclusive para todo el tema del espacio exterior, ¿no? Señores, pero es un país inmensamente rico. Y otras cosas que también he leído y precisamente sirve para la explotación de la industria extractiva,
que tiene que ver con que es un país inmensamente rico en agua subterránea. Por sus mismos topografía. Por su misma topografía, porque desde el Himalaya salen muchos afluentes. En consecuencia, yo inclusive diría lo siguiente, por lo que acababa de decir con respecto a Occidente. Si Occidente se concentra en la aplicación de derechos humanos, en una cultura que no conoce de derechos humanos, que tiene otra concepción sobre derechos humanos, entonces le va a dejar la cancha, el espacio, el tablero geopolítico, se lo va a dejar a Rusia y a China, a Afganistán y a la India, ¿no? Entonces yo diría que en vez de sanciones, cooperación e inversión por parte de los Estados Unidos para que Occidente esté presente en ese escenario. Y yo creo que porque hay que saber jugar. Y yo creo que hay una corriente en Estados Unidos que empuja hacia esa visión de negociaciones, inclusive con los talibanes. Porque ellos en este momento no es que necesiten mucho los Estados Unidos. No, en este momento no. Yo creo que mejor de Estados hecho, Unidos. Estados Unidos ni siquiera figura entre sus principales socios comerciales, de inversión ni nada. Es la realidad. O sea, ahora mismo ellos no lo necesitan. Más en los términos diplomáticos y políticos pudieran necesitarlo, ya que necesitan todos esos aliados para su reconocimiento. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Ellos pueden trabajar con otros aliados regionales y otros países fuera de Occidente. Yo creo que lo que ha dicho Inocencio, que más que sanción es cooperación. Yo creo inversión. Yo creo que se beneficiaría. Eso es lo inteligente, ¿no? Desde el punto de vista geoestratégico. Además, y geopolítico. volvemos a lo que ustedes dos han señalado. Acuérdense que no es un país que conoce los derechos humanos como el Occidente. Es algo muy distinto. Se nos acabó el tiempo. Interesantísimo este análisis. Espero volver a tenerlos a ustedes aquí. No solamente en este tema, que es necesario también, sino en muchos otros a nivel de geopolítica estratégica mundial. Inocencio, Ariel, gracias. Gracias. Amigos, gracias.